de verdad Dios usar, no a los más preparados, sino a los dispuestos. Y venimos a compartir, y digo venimos porque yo sé que mi esposo ahorita está aquí a la par mía, aunque está sentado ahí, él está aquí echándome porras a la par. Así que la prédica de hoy decía: Señor, úsame aún en medio de la crisis. Y yo quisiera saber quién de todos los que estamos aquí hemos pasado por una situación de crisis. Levántenme la mano. Todos, ¿verdad? Y bendito sea Dios aquel que no la levantó, porque qué gracia más grande la que ha tenido. Quiero preguntarles, aquí veo una mirada fuerte. Quiero preguntarles, cuando estamos en crisis, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué hemos hecho mal para merecer eso? ¿Qué hemos hecho mal para merecer? ¿Qué más? ¿Cómo solucionarlo? ¿Cómo lo soluciono? ¿Qué sentimientos experimento? Impotencia, frustración. ¿Y qué es lo que yo quisiera en medio de la crisis? Solucionarlo. ¿Sí se fijan? Realmente la crisis es una situación que nos pone a pensar, ¿verdad? Nos pone a pensar, y casi todo cuando estamos en crisis empieza a girar alrededor de nosotros. ¿Qué he hecho para merecerlo? Siento impotencia. ¿Cómo hago para solucionarlo? Y en medio de toda esa crisis que podemos vivir, que pueden haber crisis chiquitas, medianas y otras grandotas, a veces la conciencia se nos adormece y perdemos la capacidad de pensar afuera de mí, ¿verdad? Cuando yo estoy en crisis estoy pensando cómo hago, qué es lo que tengo que hacer, y se me olvida que hay otras personas que al igual que yo estamos viviendo una crisis. Y cuando esa capacidad de pensar se me nubla, a veces mi conciencia puede verse adormecida. Estamos tan estimulados esperando la bendición de Dios para mi problema que yo dejo de pensar o tener la sensibilidad para las personas que no conocen a Cristo. Y fíjense que si algo nos puede hacer perder el celo apostólico, que es el buscar que otros conozcan de Dios, son las crisis. Si algo nos puede apartar de la sensibilidad del dolor del otro, son las crisis. Y la crisis poco a poco nos puede hacer entrar en una hambruna espiritual. O sea, que tengamos sequedad de cuerpo, ¿verdad? Cuando uno come bastante, está así como yo, bien rellenita, bien vitaminada, bien provisionada. Aquí viene la crisis, hay para largo, porque hay libras en abundancia. Pero a veces la crisis nos puede hacer entrar en una hambruna espiritual. Y Dios quiere bendecirnos y quiere decirnos que seamos en esta noche, que veamos cómo vamos a hacer bendición para otros. Porque si de algo Dios se ha encargado de decirnos, es que nosotros nos ocupemos de sus cosas y Él se ocupará de las nuestras. ¿Y lo demás son cosas de Dios? Sí, es trabajo de Él. Entonces, esta noche vamos a tener un recorrido por la palabra que nos muestra cómo podemos ser usados, cómo podemos ser enviados aún en medio de la crisis. Ay, hermanita, pero si yo cuando estoy en crisis lo único que tengo ganas es de llorar. Yo estoy preocupada, ¿cómo voy a estar pensando? Si para problemas, mi vida, ¿cómo voy a estar pensando en los problemas de los demás? Pero la palabra hoy nos va a hablar bien claro al respecto.
Y fíjense que quiero llevarlos al relato de Segunda de Reyes 6, que en este momento yo les voy a comentar la historia, y cuenta la palabra que estaba el rey de Siria que le declara la guerra al pueblo de Samaria. Y entonces dice, bueno, vamos a ver cómo hacemos que estos doblen el brazo. ¿Y cómo va a doblar el brazo? Los vamos a sitiar, o sea que se pusieron alrededor del pueblo de Samaria y no dejaban que nadie entrara ni que nadie saliera de Samaria. Entonces no había comercio, no había aceite, no había harina, no había mosto, no había nada que comer. Y así pasaron los días, y entonces el pueblo de Samaria, normalmente había gente que era como la relegada del pueblo, que estaba afuera y comía de las sobras o de la basura que los de Samaria sacaban. Y los de adentro, pues se estaban quedando sin comida, y si no había comida, no había basura. Así que empieza una crisis en ese pueblo y resulta que la gente empieza a tener hambre. Y dice la palabra que las cabezas de los burros y el estiércol de paloma, que normalmente podía costar $1, ahí habla de ciclos, ya investigué y en la palabra dice que la cabeza de burro llegó a costar hasta 80 ciclos, que equivale a $176. Una cabeza de un burro que imagínense cómo estaba famélico, estaba que no tenía carne, pero la gente estaba dispuesta a comerse la cabeza del burro. Primera cosa que nos llama la atención: ¿quiénes tenían burro en aquel tiempo? Burros y asnos eran animales que estaban destinados a la gente que tenía dinero. Sin embargo, la ley decía que los burros y los asnos son animales contaminados, o sea, no se los podían comer. Los judíos son cumplidores de la ley. Y entonces dice la palabra que las cabezas de burro se estaban vendiendo a 80 ciclos, y el estiércol de paloma. Dicen los estudiosos que no se sabe si el estiércol de paloma lo ocupaban para combustible para cocinar la cabeza del burro o para comérsela. Así era el hambre. Así era el hambre. Y entonces todo se pone carísimo, ¿verdad? ¿Qué significa? Que el pueblo estaba dispuesto a doblegarse a sus creencias ante la crisis. Cuando estamos en crisis, a veces podemos doblegarnos a lo que creemos, a nuestras creencias, a nuestros valores. Y el enemigo quiere, al igual que el rey, sitiarnos a nosotros, hacernos sentir que nuestra situación no tiene remedio. Este trabajo, si yo pierdo este trabajo, no encuentro otro que me pague como este, no lo voy a encontrar. ¿Y cómo voy a hacer? No me va a alcanzar para lo que tengo que pagar. Yo tengo que hacer lo que mi jefe me pida, lo que me pida. Voy a estar dispuesto a doblegar lo que creo para conservar mi trabajo. ¿Cómo voy a hacer con esta enfermedad si el médico ya me dijo que no me voy a curar? ¿Cómo voy a hacer con esta tristeza si el que me la da aquí lo tengo a la par? El enemigo quiere dejar que nosotros quiere sitiarnos y quiere dejarnos con hambre. Nos quiere empezar a doblar el brazo para que nos rindamos, que era lo mismo que estaba haciendo el rey de Siria. Y a veces uno dice, ay no, yo de verdad que lo mejor es que ya no voy a, como tenemos escasez, ya comíamos 3 tiempos, hoy vamos a comer 2 o 1. Y empezamos a seleccionar en esa crisis qué cosas son las que voy a comer y qué cosas son las que no voy a comer.
Vamos a la reunión del ministerio o de la comunidad, los que acaban de entrar. No, esa comida quitémosla porque no tenemos tiempo, no tenemos gasolina, así que no vamos a ir. Hay que ir a recibir los sacramentos. No, yo quizás mejor no, porque ahorita como he tenido que doblar el brazo y he tenido que flexionarme ante algunas reglas, quizás mejor no. Y así el demonio nos empieza a sitiar y empieza a generar que tengamos hambruna espiritual. ¿En qué parte de tu vida te sientes sitiado o acorralado? ¿De qué forma el enemigo te está haciendo pasar hambruna? ¿Cómo saber si estamos sitiados? Y dice, hermanita, ¿y yo cómo voy a saber? Bueno, cuando mi fe y la confianza en Dios haya disminuido, yo estoy siendo sitiado. Cuando empezamos a abandonar las cosas de Dios, porque no tengo tiempo, yo estoy siendo sitiado. Cuando me peleo con mi pareja y dejo de venir a la asamblea, Dios paga el pato de que me peleé. No, a las 7:15 se enoja, para no venir. Yo estoy siendo sitiado. Y se ríen, o sea que no me lo han contado. ¿Cuál es la crisis que te hace apartarte de Dios? ¿Cuál es la crisis que te hace apartarte de tu servicio? ¿Son tus hijos? ¿Son tu salud? ¿Es tu trabajo? ¿Es el dinero? ¿Tu relación matrimonial? ¿Cuál es la crisis? Pero volviendo al relato bíblico y después de haberles contado cómo estaba el pueblo de Samaria, vamos a leer cómo esa era una crisis, pero allí no llegó todo, faltaba más, porque las crisis, como les digo, pueden empezar como chiquitas y nos pueden llegar a lo más máximo, como dicen mis hijos. Y veamos qué dice Segunda de Reyes 6, 26, 29. Pasaba el rey de Israel por la muralla cuando una mujer le gritó: «Sálvame, mi señor rey». El rey respondió: «¿En qué te puedo ayudar? Si Yahvé no te da pan, ¿de dónde lo voy a sacar? ¿Qué te ocurre?». Respondió esa mujer y dijo: esa mujer me dijo: «Trae a tu hijo para que lo comamos hoy y mañana comeremos al mío». Cocimos a mi hijo y lo comimos. Al otro día le dije: «Trae a tu hijo para que lo comamos», pero ella lo ha escondido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire qué historia de terror la que aparece aquí en la Biblia, ¿verdad? Y dice, va a creer, le dice al rey, vea, que esta me dijo ayer: comámonos a tu hijo, no lo comimos, y hoy que le tocaba que nos comiéramos el de ella, no quiere, va a creer. Y uno dice, ¿y qué hace esta historia en la Biblia? Porque Dios nos quiere mostrar cómo en la crisis nuestra escala de valores puede cambiar. Normalmente una mamá, ¿qué es lo que hace por sus hijos? Da la vida por sus hijos, normalmente, ¿verdad? Pero esta mamá, ¿qué era lo que quería? Comer, que yo tengo hambre. Y más si tiene una hija como la mía, ¿verdad? Que ha de ser bien jugosa, ¿verdad? Y bien apetecible porque tiene lonjitas por todos lados. Yo tengo hambre. Y Dios nos quiere hacer ver cómo en una crisis los demás pasan a segundo plano. Y entonces yo soy el primero en la lista. Y llámese, pudiera ser, ¿verdad? Yo, mi familia y yo. Pero en este caso, aquí la mamá tiene hambre. Y ella lo que está reclamando es que se comieron al de la vecina y hoy no se quieren comer al de él, ¿verdad? No lo quieren dar, el de la vecina. Y ustedes dirán, no, pero esa historia es un cuento en la Biblia. Eso no sucede ahora. Y el aborto no es comerse al niño.
a costa de mi libertad, a costa de mis planes, mis proyectos. Yo no puedo tener un hijo en este momento, se meten a ser adultos, ¿ver? Pero a la hora de tener un hijo, no, yo no puedo sacrificar mis planes. Literalmente, nuestra sociedad se está comiendo a los niños. Otro ejemplo, porque usted me dirá, no, pero nosotros no, ya estamos casados y pues sí, si viene sorullo, vea. ¿Y qué pasa cuando usted, porque los niños no lo molesten, le da la tablet? Ándate al cuarto, allá. Y el niño pasa horas de horas en internet metido y usted no sabe qué es lo que está viendo. Literalmente usted está entregando a sus hijos a que el diablo se los devore. No hay password, no hay un programa para revisar qué es lo que están viendo. De repente usted entra y el bicho todo friqueado. ¿Qué pasó? No, nada. Y no hay una manera de investigar ni qué es lo que está pasando. No le habla de Dios, o sea, no hay manera de que ese muchacho tenga a dónde acudir en una necesidad. No hay guía, no hay plática. Hijos abandónicos son hijos que nosotros literalmente los estamos dejando que el diablo los devore. O que nosotros mismos los estamos devorando. Y esta es una realidad. Yo veo a mis sobrinitos que nos reunimos en las reuniones familiares y resulta que el celular, hasta hace poco que yo les dije, miren, no es posible que uno ya no pueda platicar aquí porque todos tienen el celular en la mano. Entonces en mi casa, cuando hay reuniones familiares, decomisamos celular. Pero es una manera de entretener a los niños y que no molesten. Están dormidos los pobres niños. Y en medio de esta situación en que las mamás se están comiendo y se están comiendo unos con otros, aparecen 4 personajes que están en Segunda de Reyes 7, 3, 4. Cuatro leprosos que estaban cerca de la puerta de la ciudad se dijeron unos a otros: ¿para qué nos quedamos aquí esperando la muerte? Si nos decidimos a entrar en la ciudad, moriremos, pues hay hambre en la ciudad. Si nos quedamos aquí, también moriremos. Mejor desertemos y vayamos al campamento de los arameos. Si nos dejan con vida, viviremos, y si nos matan, moriremos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, qué interesante, y la palabra por eso se debe de leer despacito y por pedacitos para poder entenderla. Dice que habían ¿cuántos leprosos? 4. ¿Quiénes eran los leprosos en el tiempo de Jesús? Eran los relegados, eran los marginados, eran las personas que nadie quería estar en contacto con ellos porque si no se le pasaba a uno la lepra. Y estos permanecían afuera de la ciudad, o sea que estos eran los que vivían de las obras que la gente tiraba alrededor, por arriba de los muros. Y vienen los leprosos, se plantean unas opciones y dicen: si nos quedamos aquí, afuera, nos vamos a morir de hambre. Si nos vamos para adentro, también nos vamos a morir de hambre porque allá nadie nos va a dar de comer. Ni tampoco van a ser alimento de nadie, ¿verdad? Porque nadie lo va a querer comer. Pero dice, si nosotros nos vamos al campamento de los sirios, probablemente se apiaden de nosotros, nos den de comer y entonces viviremos. Fíjense, ¿cuántas probabilidades en contra había? 2. ¿Cuántas probabilidades de éxito había? Media, porque era bien difícil que los sirios los dejaran vivir o que llegaran al campamento si eran leprosos, ¿verdad? Entonces viene la primera lección. Dios ocupa a aquellos que no tenemos nada que perder. ¿Tenían algo que perder los leprosos? Nada. Si me quedo, me muero. Si me voy, me muero. Y si me voy a donde los sirios, también probablemente me muero. ¿Qué tengo que hacer? La mejor
de las opciones, irme a donde los sirios. Y cuando tú crees que tú no puedes ser usado porque no tienes las capacidades, porque no hablo bonito, porque no tengo carisma, yo le caigo mal a la gente. ¿Saben que yo le caigo mal a la gente de entrada? Porque dicen que tengo cara de brava, dicen, porque soy contenta. ¿Verdad, mi amor? Y uno podría decir, bueno, yo realmente tengo todas las de perder, pero como no somos los más capacitados, sino los dispuestos, con todas mis lepras he decidido servir. Y tan lindo mis hermanitos que reciben ese servicio sin temor a contaminarse. Y dicen que no hay nadie más aguerrido en la vida que aquel que no tiene nada que perder. Te pregunto, ¿tu crisis te ha puesto en esa posición? Cuando tú crees que tienes a alguien o a algo que proteger, tú no vas a ser usado por Dios. Porque Dios ocupa un requisito. Y es que dependamos absolutamente de Él. Hermana, pero mire, yo tengo que cuidar mi crédito. Ay, no, yo dejo de pagar la comida, pero yo la tarjeta de crédito la pago el propio día. Y no es que diga yo que seamos desordenados, porque tampoco, ¿verdad? Dios es orden. Pero si tú crees que tienes que proteger tu crédito, porque el crédito es importante, Dios es un Dios celoso. Y nada puede ser puesto en el lugar de Dios. Ni el dinero, ni a los hijos, ni cualquier otra necesidad. Cuando entendamos que no depende tu salud del médico, que no depende tus ingresos del trabajo, que no depende de tu vicio y que solo dependemos de Dios, Dios quiere decirte hoy, ¿vas a depender solo de mí? ¿Crees que puedo glorificarme en ti? ¿Lo crees? Y fíjense que por el otro lado, ustedes se acuerdan de las caricaturas del ángel bueno y el ángel malo que le hablaban a uno, ¿verdad? Dios hablándote te dice, si tú dependes de mí, yo puedo glorificarme en ti. Pero el diablo que nos quiere sitiar nos dice, si sos un leproso, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué vas a hacer? No, hombre, no vayas a la asamblea. No, hombre, mire que necesitamos que se inscriban en los diferentes ministerios. Ay, no, mire, yo cantar no puedo. Interceder, qué aburrido solo orando, mire. Eso sí que, ay, qué aburrido, es el ministerio más aburrido que hay. Medios, yo ni manejar tecnología puedo. Alabanza, es que ahí son los cantores de categoría. Ay, ¿cómo voy a llegar yo ahí a aullar? A las asambleas, ay, no, es que yo soy bien desorganizado. No le encontramos modo, pues. El diablo quiere sitiarnos. El diablo quiere hacernos creer que porque somos leprosos no podemos servir. Y Dios no pone a servir a los más calificados. Pone a servir a lo más miserable del mundo. Mire qué piropo más lindo el que nos da en la palabra, Señor. A lo más miserable del mundo para confundir a los sabios. Porque aquellos que se creen que están en el puesto por los méritos propios, más vale que se aparten del puesto, porque como dicen, si ocupan los primeros puestos, los van a quitar de la silla. Dios ocupa a lo más miserable del mundo, así que no importa que seamos leprosos. Y luego Dios ocupa a aquellos que están dispuestos a morir marchando hacia adelante. ¿Qué hicieron los leprosos? Dijeron, bueno, así está la cosa, y empiezan a delimitar un plan de acción. ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? ¿O qué hacemos? Y deciden irse
campamento sirio. Dice que a medianoche agarraron de camino y entonces los leprosos iban caminando y de repente dice que los sirios se fueron. Los sirios se fueron. Y habremos muchos que estamos afuera de la ciudad esperando la muerte, así como los leprosos. Y no vemos señales espirituales que nos digan otra cosa más que me voy a morir. Y hasta hacemos expresiones, ¿verdad? Yo tengo una proveedora que siempre que llega dice, ¡ay, no! Me va a dar un derrame cerebral. Y vivimos proclamando muerte. Vivimos proclamando miseria, vivimos proclamando pobreza, problemas. No vemos la nuestra. Y los leprosos dijeron, bueno, si muerte asegurada tenemos, lo mejor que nos puede pasar es irnos donde los sirios. Pregunta, ¿no será que Dios ha permitido esta situación de crisis para que podamos entender el plan que tiene para nosotros? ¿No será que Dios ha permitido esta enfermedad para que aprendamos a depender de Él? Para que nos animemos a marchar hacia adelante. Y es que mire, a veces somos hijos del rigor. Yo no sé quién de ustedes, sus hijos les obedecen a la primera. ¿Ah? Todos, a la primera les responden. ¿Quién le responde a la primera? Sí, vaya y tráigame. Sí, mami. Los míos eran, vaya, tráigame a la 1, a las 2, 2:30, 2.75 y entonces hacían caso. Muchos de nosotros somos hijos del rigor y estamos esperando las situaciones límites para poder entrar en conciencia de lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere leprosos que vayamos caminando, que nos encuentre luchando, que nos encuentre avanzando, que nos encuentre batallando. ¿Y qué ha hecho usted para la crisis que tiene? ¿Ha doblado rodillas? Es que tengo un problema de artrosis, viera qué difícil. ¿Ha estado pidiéndole a Dios? Dios quiere leprosos que vayamos en avanzada. Mira, así como el samurái. El samurái solo va para adelante, dispuesto a morir. O sea, ese no se queda con nada. No te detengas, no te quedes quieto. La primera derrota es darse por vencido. Cuando tú dices no puedo más, decidiste quedarte afuera del portón de Samaria. Como los leprosos tenemos que pensar, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Y qué es lo mejor que me puede pasar? Bueno, me voy a la opción de lo mejor. Y si tú te quedas quieto, muerte segura. ¿No les ha pasado que dice, paso un mes, paso otro mes, paso otro año y yo sigo en el mismo lugar de siempre? ¿Cómo dice la canción? Con la misma, en la misma ciudad y con la misma gente. A veces es necesario sacudirnos para entender que tenemos que avanzar. Les voy a contar algo. En mi familia, no los miro. En mi familia es una familia generacional de cáncer. Mis dos abuelos, paternos y maternos, han muerto de cáncer los dos. Mi papá murió de cáncer. Mi mamá es una sobreviviente de cáncer. La hermana de mi mamá murió de cáncer. Mi abuela murió de cáncer en el estómago. El papá de mi papá murió de cáncer. El hermano de mi papá murió de cáncer. Mi papá murió de cáncer. ¿Cómo comprenderán? Yo estoy sitiada.
Yo soy una bomba de tiempo, mis hermanos y yo. Y mi papá murió, cuando mi papá murió, a los años, en una mamografía de rutina, hicimos a mi mamá y nos dijeron, tiene cáncer. ¿Qué nos tocaba? ¿Qué nos tocaba? Llorar. Va, ahí va el otro. Ya salió el número sorteado. Sin embargo, tomamos una decisión como familia. Reunirnos a orar todos los viernes durante un año para pedir la sanidad de mi mami. Mi mami tenía 80 años, un cáncer del 1 al 10, 9 de agresividad. Y orábamos 6 horas seguidas, ni la sentíamos. De repente se nos empezaron a unir amigos, familiares, y llegamos a tener una casa llena casi de 80 personas. Todos los viernes. Pregúnteme qué pasó. Mi mamá se sanó. Y ahí yo de verdad creo que se rompió esa cadena generacional que en mi familia existía. Pero, oiga, como leprosa yo venía a misa, servía en mi ministerio y le daba el tiempo a Dios que me quedaba. A partir de esa crisis y esa sanidad que hubo en mi casa, decidimos entregarnos en oración de intercesión por los enfermos y por las personas que necesitan. Y no quiero ponerme de ejemplo, solo estoy compartiendo mi experiencia. Tenemos 12 años de trabajar durante 7 sábados, descansamos 1 y seguimos 7 sábados, descansamos 1 y seguimos 7 sábados, 12 años. Y mis hermanitos no me van a dejar mentir, los que están aquí, lo comen, los sábados, que ellos llegaron a los pies de Jesús a través de una crisis y una enfermedad de una amiga. Y decidieron unirse a este apostolado de intercesión misionera. Necesitamos una crisis. Fuimos hijos del rigor. Fuimos hijos del rigor. Veamos entonces qué sigue en el relato. Veamos 2 de Reyes 7, 5, 6. Poco después de la puesta del sol, se dirigieron al campamento de los arameos. Pero cuando llegaron a la entrada del mismo, vieron que no había nadie. Es que el Señor había hecho que se oyera en el campamento de los arameos un ruido de carros y de caballos, el estruendo de un inmenso ejército, ante lo cual se dijeron unos a otros: seguramente el rey de Israel les pagó a los reyes de los hititas y de los egipcios para que vinieran a combatir con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y dice que los leprosos salieron en la noche, ¿y qué fue lo que oyeron los sirios? Un ejército de caballos cabalgando, y dijeron: esta no es con nosotros, vámonos, que el rey ha mandado a un ejército a pelear con nosotros, mejor vámonos. Y se fueron. ¿Y quiénes eran el ejército? Los 4 leprosos que iban a pata, mi vida, porque no iban a caballo, o sea que le habían puesto espuelas en los zapatos para que se les oyera el troco. Y es que Dios amplifica tus pasos cuando tú decides ir en búsqueda, dejar de depender de. Dios amplifica tus pasos y tus temores, tus pensamientos, y dice la palabra, tus enemigos, y casualmente los peores enemigos que uno tiene son los que uno tiene aquí mismo. El primer terreno donde Satanás trabaja es en tu mente. Y vienen ellos y se fueron. Siempre son pequeños pasos, pero Dios los amplifica. Veamos qué hacen los leprosos después en 2 de Reyes 7, 8. Al llegar pues los leprosos a la entrada del campamento, penetraron en una tienda,
y comieron y bebieron. Luego tomaron oro, plata y ropas que fueron a esconder. Después volvieron y entraron en otra tienda, donde desvalijaron todo lo que había y fueron de nuevo a esconder. Alaba a Dios. Te alabamos, Señor. Dice que los leprosos entraron al campamento sirio y se les hicieron los ojos cuadriculados porque había comida en abundancia, había oro y había plata. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Lo mismo que los leprosos? Agarremos y comamos y bebamos porque mañana no sabemos. Y eso hicieron ellos, lo mismo que hubiéramos hecho nosotros. Y entonces dijeron, mira aquí, qué bonito este adorno, Dios, este es para mí. Ni casa tenían y estaban llevando los adornos. Esta comida está buena, y empezaron a comer y empezaron a guardar y escondieron. Dijeron, escondamos porque así no se nos acaba. ¿Y con quién competían si ellos estaban sitiados? Y el campamento sirio se había ido y querían esconder qué habían vivido ellos, una bendición, y decidieron esconderla. ¿No les suena parecido? Que a veces recibimos bendiciones y decimos, calladita, no le contés a nadie, pues, porque la gente es envidiosa. No des testimonio porque mira, van a decir que pisto tenemos. No les contés que nos hemos ganado la lotería. Escondemos. Y miren, créanme, que en estos años que hemos vivido en el servicio, cuando la gente no da testimonio y se queda con la gloria de Dios en la bolsa, es triste. Es triste. Y habemos otros que nos comimos la bendición y ya, que ya no estoy. Y empiezo a pensar en otro problema. Ay no, ese trabajo no, yo mejor me voy. Y después, ay no, es que yo aquí estoy aburrida, sin trabajo. Bueno, ¿querías o no querías el trabajo? No tenía trabajo y porque no tenía trabajo. Y ahora que tengo trabajo, ese jefe. Contarle que nunca estamos a gusto. Y siempre vamos en una rueda total con Dios. Dios no logra alcanzarnos. Yo me acuerdo cuando tenía a mi bebé chiquito, al segundo, yo ya me tocaba regresar del trabajo y yo lo miraba y decía, ay, yo no me quiero ir, yo me quiero quedar con el niño. No, pero tenés que trabajar, me decía Julia. Pero yo me quiero quedar. Oiga lo que me pasó. Antes de cumplir los 40 días, llegó mi jefe a mi casa a despedirme. Y yo, ay, ¿cómo vamos a hacer? Y me decía él, ¿y no le estuviste diciendo a Dios que te querías quedar? ¿Sabe cuánto tiempo pasé sin trabajo? 1 año. Y le cuento otra. A la semana lo quitaron a él. 1 año. 1 año con un niño chiquito. Y solo ellos comían, nosotros comíamos cualquier cosa. Comíamos verduras y ellos la carne, o no había carne. O íbamos de invitados a la casa a las horas de la comida, porque no teníamos comida. Abríamos la refri y creíamos que por arte de magia iba a salir algo allí y solo agua encontrábamos, nunca había algo más. Y usted me pregunta, y usted diría, mire, no le creo porque así de gorda como está, no puede ser que haya aguantado hambre. Así, no aguanté hambre. ¿Le faltó la leche a mi hijo? Tampoco. Dios nos hace pasar por pruebas a veces para que aprendamos a depender de Él. Y aquí no es de esconder la bendición, hermanitos. Aquí es de qué voy a hacer por los demás. ¿Qué comida estás escondiendo? ¿Qué bendición recibiste y ya se te olvidó? ¿Cuándo te empezaste a quejar de otra cosa que te falta? ¿Por qué nunca estás bien? ¿Por qué siempre te falta algo? ¿Qué vas a hacer con la palabra que estamos recibiendo hoy? Puchica, esa hermanita es bien grotesca para decirle las cosas a uno.
¿Qué vamos a hacer con esta palabra que estamos recibiendo? ¿A quién se la vamos a comentar? ¿A quién le hemos hablado? Mire, estas asambleas pudieran estar tan llenas si nos pusiéramos la tarea de traer a una persona al mes, a una pareja al mes. No solo es, vieran qué bonito pasamos, vieran qué chivo pasamos, vieran qué lindo, el retiro es lo máximo, esos predicadores son de lujo. ¿Y Dios qué ha hecho en tu vida? ¿Qué vas a hacer con ese orgullo que nos está matando? Con esa falta de perdón, ¿qué vamos a hacer? Las personas somos como esponjas. ¿Ustedes conocen las esponjas? Las mujeres deben de conocer más las esponjas que los hombres. Esa cosita que ocupa su mujer para lavar los platos. Eso es una esponja. Cuando usted la moja, ¿cómo queda la esponja? ¿Ah? Mojada. Uy, chica, por fin, fumada la respuesta. ¿Cómo queda la esponja cuando usted la mete en un balde con agua? Pesada, cargada, ¿verdad? Pues las personas somos como las esponjas. A veces nos saturamos y ya no podemos, y aunque usted meta la esponja llena en agua otra vez, ya no absorbe más agua. ¿Qué tendría que hacer usted para que la esponja vuelva a recuperar su capacidad de absorción? Extrujarla, exprimirla. Eso tenemos que hacer con nosotros. Y eso es lo que hace Dios. Nos extruja para que podamos recuperar nuestra capacidad de absorber. A veces, cuando perdemos nuestra capacidad de servicio, es que se nos ha saturado la esponja. Viene un problemita, a servir. Así se puede recuperar la capacidad de la absorción, sirviendo, perdonando, teniendo misericordia y diciéndole al Señor: Señor, todo lo di, no me he quedado con nada. De mis 7 días, Señor, te sirvo 6. De mis días y mis horas, yo te alabo y te glorifico, y a quien puedo le hablo de ti. No me he quedado con nada. Cuando sientas que no puedes más, estruja tu esponja. Y si sabes que hay alguien que está triste, te vas a platicar con ella. Ay, hermanita, pero él triste y yo triste, ¿no vamos a morir los dos? No. Si alguien está triste, tú vas a darle consuelo. Si alguien está enfermo, busque, porque necesitados hay. Si alguien está enfermo, vaya a orar por él. Cuando te das el tiempo de bendecir a otro, Dios te bendice a ti. Y vamos a ver la última parte de la lectura en Segunda de Reyes 7:9. ¿Qué hicieron los leprosos? Entonces dijeron unos a otros: lo que hacemos no está bien, porque hoy es un día de buena noticia y no decimos nada. Si esperamos hasta que salga el sol, no nos irá bien. Vayamos pues a llevar la noticia al palacio del rey. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. ¿Dijo tu versión, hoy es día de buenas noticias? ¿Lo dijo ella? ¿Sí? Los leprosos, ya estando allá, entran en conciencia y dicen: hey, y lo que estamos haciendo es correcto. Nos estamos quedando con la comida y mira, allá se están comiendo a los niños. Pues. ¿Será que los leprosos tenían que tener consideración con alguien de los que estaban allá cuando nadie los quería? ¿O pensaron: hey, llevémosle comida a Porfirio, a la gente, porque esos eran los que nos daban de comer, pero a los demás no digamos nada? No. Los leprosos entendieron la misión. ¿Y cuál es la misión de todo católico? Vaya, Rafa, lo que fuimos a aprender el domingo. La misión de todo católico es: vayan y lleven la buena nueva a toda criatura. Los leprosos lo entendieron. Llevaron buenas noticias y dicen que gritaban desde fuera de los muros y decían: ¡hey! Los del campamento sirio se fueron.
ya no estamos sitiados. Salgan, que hay comida. Y dicen que aquel pueblo, el rey ordenó que salieran. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hoy es día de buenas noticias. ¿A quién le estamos llevando la buena nueva? ¿Con quién estamos compartiendo lo que estamos aprendiendo en la palabra? No podemos seguir con parálisis espiritual. Si tú puedes cantar, canta. Ellos saben cantar, que canten. Allá mis hermanitos saben orar, que oren. Aquí saben dirigir y dirigen. Aquí saben de tecnología y manejan la tecnología. Si puedes ayudar, ayuda. Si puedes consolar, consuela. ¿Quién de aquí no puede consolar? ¿Quién de aquí no puede sonreír? Si es barato lo que nos manda a hacer Dios. ¿Quién de aquí no puede agarrar la mano a un hombre y decirle, no estás solo, hombre, estamos orando por ti? No podemos quedarnos con parálisis espiritual. Pero miren, quiero leerles qué hizo en Segunda de Reyes 1:2. Oiga esto, por favor, y óigalo con mucha atención. Eliseo contestó: escuchen esta palabra de Yahvé. Mañana a esta hora, en la entrada de Samaria, la medida de flor de harina se comprará por una moneda de plata y la doble medida de cebada por una moneda de plata también. El escudero sobre cuyo brazo se apoyaba el rey respondió al hombre de Dios: aunque Yahvé abriera la ventana del cielo para que llueva trigo, ¿podría ocurrir tal cosa? Eliseo contestó: con tus ojos lo verás, pero no comerás. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Si se fijan, este es el versículo 1 y 2. O sea, esto fue lo primerito que pasó antes de todo lo que les conté. Y es que en medio de la crisis, empieza la lectura, dice que Eliseo, un profeta, y le dijo, escuchen la palabra de Dios, la palabra del Señor. En medio de la crisis siempre debemos escuchar la palabra. Y alguien me decía, mire qué divertido, ¿verdad? No les dijo, bueno señoras, aquí acaba el citeo, aquí vamos a comer. No, palabra le dio. ¿Y qué necesitamos nosotros para alimentar el espíritu? Palabra. Y aquel que viva alejado de la palabra va a tener y padecer hambruna espiritual y va a estar sitiado. Pero vea lo que pasó. Viene y el profeta les dice, sin saber lo que les iba a pasar a los leprosos, el profeta les dice, mañana a esta hora, dice el profeta, todo va a haber bajado de precio y vamos a tener harina de la más fina. Y viene el ayudante del rey y le dice, ja, 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 ja. No, hombre, este está fumado, va a creer con la gran que no está viendo que la gente se está comiendo a los niños. ¿Cómo va a ser que mañana? Y el escudero del rey hace lo que muchos de nosotros a veces hemos hecho. La palabra nos dice, esfuérzate y sé valiente. Yo te acompañaré todos los días de tu vida. Y Dios nos da su promesa, dice, el que honra padre y madre gozará de largos días sobre la tierra. Ya saben a cuál es a qué mandamiento es el que yo me estoy aferrando. Y hay promesas en la palabra, pero a nosotros nos da risa igual que al escudero. Y mire lo que le dice el profeta. Mire lo que nos dice el profeta hoy. Y dice, el escudero le dice, suponiendo que el Señor abriese las compuertas del cielo, ¿se cumpliría esa profecía? Y Eliseo le responde, lo verás, pero no lo comerás.
Y dice la palabra más adelante en el versículo 17 que cuando los leprosos llegaron y dieron la buena noticia, el rey le dijo al escudero: vete a la puerta, le dijo, abrir las compuertas de los muros para que la gente salga. Y la gente salió en estampida y mataron al escudero, lo aplastaron. Siempre las prédicas se terminan con una frase bonita, pero yo he decidido que esta prédica no va a terminar así. Esta prédica va a terminar con palabra. Si tú crees las promesas que Dios tiene para ti en la palabra, si yo creo que honrando a mi mamá, que todavía la tengo la opción de tener esa bendición de largos días sobre la tierra, porque me falta mucho por entregar, y lo creo con todo mi corazón, yo voy a ver. Ahora, la frase es: si lo crees, lo verás. Si no lo crees, lo verás, pero no lo comerás. Gloria a Dios.